La oralidad en el proceso penal. Subtemas. Subtema 1. El desempeño oratorio de las partes en el juicio oral. Subtema 2. La estructura del discurso forense. El desempeño oratorio de las partes en el juicio oral. La oralidad debe ser considerada como un principio constitucional y no como un principio estrictamente técnico, como bien se menciona en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Español. El juicio verdadero no comienza sino con la calificación provisional y la apertura de los debates del tribunal. Según Carlino, existe una estrecha relación interna entre la oralidad y la inmediación, pues para que el debate sea oral se necesita que los jueces examinen directamente la prueba, contando con la participación de todas las partes intervinientes en un sentido específico. La inmediación se refiere directamente a la relación entre el tribunal y los medios de prueba, de tal forma que el juez pueda percibir y conocer directamente la prueba. La oralidad es un principio constitucional. La oralidad es un principio constitucional y no una mera regla normativa de trámite, dado su triple carácter de facilitador, integrador y optimizador de los otros principios procesales, en especial de la contradicción, concentración e inmediación, que permite al juzgador formarse criterio directo de las exposiciones. Principio de contradicción. Principio, cuya aplicación implica el hecho de que ambas partes ya fueron demandante y demandado, o bien acusador y encausado, pueda acceder al proceso con el objetivo de hacer valer libremente sus pretensiones, aportando a tal efecto las diferentes alegaciones fácticas y probatorias que las fundamenten. Principio de concentración. Ese principio sigue que las actuaciones procesales se realicen lo más próximas entre sí, a ser posible en un solo acto, y que la sentencia se dicte en el plazo más breve posible. Es un principio inherente al principio de oralidad. Como principio procesal podemos definir la inmediación como la íntima vinculación personal entre el juzgador y las partes y con los elementos probatorios, a fin de que dicho juzgador pueda conocer directamente el material del proceso desde su iniciación hasta la terminación del mismo. Artículo 5, numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal. Oralidad. El proceso se desarrollará mediante sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia. Se utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones procesales, y los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos en este código. Código Orgánico General de Procesos. Artículo 4. Proceso oral por audiencias. La sustentación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible. El desempeño oratorio de las partes en el juicio oral. El desempeño oratorio de las partes en el juicio oral. Moranchel es uno de los autores que realizó estudios sobre la importancia de la oralidad en el ámbito jurídico, direccionando sus estudios hacia la inmediación, la cual constituye la condición básica para lograr, en la medida de lo posible, la determinación de la verdad de los hechos. La información, el examen de la prueba, debe realizarse con la presencia, comunicación e interacción de los jueces y de las partes intervinientes. Es importante destacar que el proceso oral disminuye significativamente la posibilidad de que se manipule fraudulentamente la prueba. El desempeño oratorio de las partes en el juicio oral. La comunicación directa entre las personas que intervienen en la audiencia permite detectar más fácilmente tales desviaciones. La oralidad y la inmediación constituyen el marco más adecuado para mediatizar, absorber y definir el conflicto social provocado por el delito. El juicio penal en el ámbito institucional redefine el conflicto, lo que exige la presencia de todos los que dan a cualquier forma cumplen algún papel importante en la redefinición citada: las partes, el agresor, la víctima y el juez. Hernández abordó un aspecto muy importante: adquisición de la verdad, mediante la cual la oralidad se convierte en el modelo de un sistema de comunicación para la adquisición de la verdad, y además es un modelo con el que se pretende la redefinición del conflicto. Las dos funciones que cumple el juicio oral, el juez asume un rol importante.
En el primero determinará la verdad procesal al dictar sentencia. En el segundo la tarea es mucho más compleja, ya que si los jueces no son atentos vigilantes de que la redefinición del conflicto tenga el menor contenido de violencia y que contribuya así a la paz social, los mismos protagonistas del conflicto inicial buscarán otros procedimientos para solucionar o definirlo casualmente. Los sistemas procesales que siguen el procedimiento escrito no cumplen ni lejanamente las dos funciones citadas, pues al no existir inmediación se malogra la comunicación entre las partes y el juez o entre los medios de la prueba y los sujetos intervinientes en el proceso. Castro señala que el juicio oral y público permite insertar la justicia en el medio social respecto a la redefinición del conflicto. Tampoco es eficaz el sistema escrito en virtud de la delegación de funciones que lo caracteriza, pues las decisiones más importantes, inclusive las sentencias, son resueltas en muchas ocasiones por empleados o funcionarios auxiliares del juez. En realidad, en el sistema escrito predomina como objetivo fundamental la determinación de una verdad formal, debilitándose inevitablemente las garantías del encausado y el control ciudadano sobre la actitud jurisdiccional. La oralidad o publicidad de los juicios penales fortalece sin duda el efecto preventivo general de la sanción penal. No es la prevención abstracta de la sanción en un tipo delictivo específico lo que provoca realmente la intimidación general, sino más bien la aplicación concreta de las normas en los juicios penales. En una sociedad en la que los ciudadanos no conocen realmente el contenido de las disposiciones legales, solo el debate oral y público garantiza el efecto preventivo general de la sanción estatal. El juicio oral y público permite insertar la justicia en el medio social, transmitiendo los mensajes sociales son los que se pretende demostrar la afectiva vigencia de los valores que funda la convivencia. Cassany hace referencia a la publicidad del proceso, la cual se vincula directamente con la esencia misma del sistema democrático del gobierno, pues constituye en cierta forma un excelente instrumento de control popular sobre el poder ejercido por los jueces. También es una garantía para el acusado, puesto que impide la arbitrariedad de la justicia, como la expresa Georgina Bat. Según Rigelno, la oralidad requiere la publicidad, el contradictorio y la continuidad de la audiencia. Estos requisitos exigen el cumplimiento de las siguientes condiciones. Presencia del fiscal. La audiencia no puede iniciarse o continuarse si no esté presente el fiscal. El defensor, el imputado, la presencia obligada de los intervinientes en el debate garantiza también la vigencia efectiva del principio de contradicción, que es el que permite al acusador ejercer en toda su extensión su posición frente a la pretensión ejercida por el Estado mediante la acusación del fiscal. Acusación por parte del Ministerio Público. Se requiere una acusación que debe ser formulada por un representante del Ministerio Público. El juez no debe ejercer ninguna potestad requiriente. El debate exige una diferenciación clara entre el órgano jurisdiccional y el órgano requiriente. La acusación fija los límites tácticos del juicio y permite al imputado identificar el marco dentro del que ejercerá su defensa. Por otra parte, la sentencia no puede resolver sobre hechos o circunstancias que no se hayan mencionado en la acusación. La sentencia después del debate. La continuidad y la concentración también deben cumplirse respecto a la sentencia. La decisión definitiva debe adoptarse inmediatamente después del debate. La autorización para que el tribunal solo le dé lectura a la parte diapositiva y que posteriormente le dé lectura integral a la sentencia. No rompe la continuidad y concentración, pues en la deliberación ya están contenidos los fundamentos del fallo. La autorización para que varios días después se le dé la lectura integral. El fallo obedece solo a la dificultad de consignar por escrito todos los elementos analizados al resolver la causa, ya que sea por la complejidad del caso o por graves limitaciones del tiempo. El contrato directo del juez y las partes con los medios de prueba que fundamentarán la sentencia. Las partes intervinientes deben conocer, cuestionar y controlar directamente todos los medios de prueba. El respeto al principio de inmediación es fundamental, aunque su vigencia efectiva enfrenta graves dificultades en la práctica judicial, en virtud de la arraigada tradición del juicio escrito que mantienen los jueces, quienes tienden a darle mayor importancia de la prueba documental a la que se examina directamente a la audiencia. También debe tenerse cuidado muy especial en definir la naturaleza de las pruebas acumuladas en la investigación preliminar, defendiéndolas como elementos de juicio que servirán para la acusación, pero que no podrán fundamentar en la sentencia. Las pruebas obtenidas en la introducción seguirán manteniendo un poderoso influjo, ya que las reglas tan restrictivas sobre incorporación por lectura de las pruebas acumuladas en la investigación preliminar que contenía el proyecto original fueron modificadas sustancialmente al autorizar la incorporación por lectura de los testimonios manifestantes inútiles
cuando sea imposible que lo rindan en el debate. Esta regla pone en serio peligro la vigencia efectiva del principio de inmediación, porque los jueces y abogados, reproduciendo la arraigada tradición del proceso escrito, resolverán muchas causas con fundamento en los testimonios leídos en la audiencia. El debate se convierte en estas circunstancias en una simple formalidad que desnaturaliza su verdadero contenido con una norma tan liberal respecto a la incorporación por lectura de las declaraciones testimoniales, tal como se prevé. Perderán importancia las normas sobre los actos definitivos e irreproducibles. Valoración de la prueba. El juicio oral y público requiere inevitablemente el sistema de valoración de la prueba mediante la sana crítica racional. La prueba debe evaluarse conforme al sentido común, la experiencia, la lógica y las reglas de la técnica que correspondan al caso. No existen determinaciones previas sobre el valor probatorio de un medio de prueba. El tribunal tiene absoluta libertad de escoger y valorar las probanzas que fundamentarán su decisión, pero siempre deberá expresarla motivadamente. La sentencia debe tener una fundamentación racional que guarde relación con la prueba examinada y evaluada en el debate. Subtema 2. La estructura del discurso forense. La estructura del discurso forense. Introducción. Pérez indica que es normal a la hora de indagar las diversas maneras que los discursos jurídicos son compuestos, advertir una confusión respecto a dos temas que, si bien son ellos próximos, a la vez se diferencian. Esto es, por un lado, lo que se refiere al orden, en que los argumentos pueden ser presentados al auditor en función del mayor o menor valor convictivo que los mismos pueden tener, y por otra parte, las distintas partes o sesiones que constituyen el discurso en dicho marco. Se puede indicar que las posibles órdenes en las que los argumentos pueden ser dispuestos en todo discurso creciente, descendente y nestoriano. Se refiere a una consideración dinámica del discurso de corte longitudinal del mismo. En cambio, con las sesiones o partes del discurso y que se habrán de indicar con algún detalle más abajo, se realiza una referencia a la misma composición interna del nombrado discurso. Exordio. Guijeldo. Respecto al exordio, se puede detectar que cumple el mismo un importante valor de herramienta a los fines de influir inicialmente en el auditorio. Particularmente tiene por objeto conciliar al orador con el auditorio, presentando entonces al juez el tema que habrá de ser abordado, como también el despertar su curiosidad e interés por el discurso, y con ello una predisposición sin duda favorable. El mencionado exordio puede ser considerado directa o metafóricamente. El exordio es la parte del inicio de un discurso que busca hacer al público accesible, atento y amable. Tiene la finalidad de indicar que la alocución inicial, así como de atraer su atención, desvanecer antipatías, granjear compenetración, fijar sus intereses y establecer el tema u objetivo. Narración. Carlino, en lo que concierne al segundo de los aspectos, esto es la narración o exposición. Decimos que es donde se debe presentar y resumir en forma lúcida, breve y verosímil el asunto de que se trata. Cumple entonces la función de presentar favorablemente la totalidad de los hechos de la causa, con el fin de obtener el éxito. Se trata también, y hay que decirlo, de una exposición persuasiva. La que se formula con ella el auditorio también tiene un adelanto acerca de lo que se ocupará dicho discurso, evitando así que el nombrado quede en una suerte de estado neutro y que como tal lo pueda llevar a algún error. Y es frecuente y mucho más en el orden de lo jurídico, que la mencionada sesión sea completa bajo la modalidad de la partición, y no es otra cosa que la breve conformación de los principales ejes temáticos que habrán que señalarse en dicha narración. División. Se señala que la división tiene por objetivo dicha parte el advertir al tribunal qué cosa será la que se pondrá en discusión, y por lo tanto en su resolución una correcta división confiere brillantez y claridad a todo el discurso. Es la formulación adecuada de los puntos controvertidos o litigiosos y sobre lo que en definitiva se conformará la litis contestatio. Si llama como tal, la división puede resultar perniciosa y por ello es conveniente su no uso, y si bien ello por definición ocurre cuando se advierte que puede traer algún resultado dañino por la causa. La litis contestatio es el momento
acto central del proceso, tiene efecto fijatorio, determina de modo irrevocable los términos del litigio. Extintivo, supone la definitiva consumación de la acción que el demandante ejerce. El creador, elimina la antigua relación del acreedor y deudor y la sustituye por una relación. Argumentación y demostración o confirmación. Castro señala que existe o no división, la parte final de la narración es la que deja habilitado el paso a la argumentación y que se trata sin duda de la parte medular del discurso y como tal se trata con ella de lograr hacer triunfar una determinada tesis, para lo cual habrá de efectuar las pruebas que corresponden a tal fin. Hirgeldo indica algunos ejemplos de las primeras y que en rigor son las que más interés tienen para el caso sujeto a estudio, pues se ordenan los signos, argumentos, indicios y ejemplos o similitudes. Cabe señalar que se trata de pruebas que tienen una entidad menor y por ello requieren de una cierta apallatura lógica. Reputación. Señala que la sesión se ocupa de establecer la discusión y con el mismo nombre los indica la exposición a la realización de las pruebas y argumentos que hayan podido ser utilizados por la parte contraria. En dicho marco corresponde destacar que por definición dicha sesión viene después de la propia defensa de la tesis que han sido realizadas. Sin embargo, se podrá llegar a intervenir en dicho orden si resulta que el adversario se ha producido una fuerte impresión favorable al auditorio, por lo que esperar al término la confirmación para recién luego refutar puede ser contraproducente. Peroración, conclusión o epílogo. Hernández señala que la peroración o epílogo es la parte conclusiva del discurso y por ello resulta también ser el coronamiento del mismo. Tiene un conjunto de elementos que vale pena indicar así. Es el último esfuerzo que realiza el argumentador a los fines de disponer el auditorio a favor del mismo, motivo por el cual ensalzará y resultará respectivamente tesis propios y ajenas. Hará una suerte del reconto memorioso de lo que ha sido el cuerpo del discurso y finalmente de una u otra manera intentará excitar al auditorio en sus pasiones, compasión, indignación, ira, odio, envidia y emulación. La prueba de la parafina o método parafinoscópico es una de las diferentes prácticas utilizadas por la basílica forense durante la investigación de residuos de disparo en la piel, específicamente en las manos o en las prendas de vestir de sospechosos de haber disparado un arma de fuego. La peroración se compone de la siguiente manera: enumeración y recapitulación con cual se refresca la memoria del auditorio. Amplificación de la acusación o indignación mediante la cual se intenta suscitar la cólera del auditorio. Queja o conmiseración por la cual se provoca la compasión del tribunal. Muchas gracias.